Buenos días, mi nombre es Estefanía Morales García. Soy matrona y trabajo en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Quería presentaros para este primer congreso virtual interdisciplinar iberoamericano de enfermería y fisioterapia la distocia del trabajo de parto y el manejo en gestantes a término. Introducción. El proceso mediante el cual viene a la vida un nuevo bebé es un acontecimiento único e irrepetible. Es un proceso muy complejo donde interaccionan muchos factores y en este proceso intervienen factores biológicos, culturales y psicológicos, de tal forma que no solo el impedimento mecánico es capaz de dar lugar a una distocia cervical. Por eso es muy importante para el resultado final saber manejar la ansiedad, el miedo y el alivio del dolor si es requerido, además de otros puntos definidos por el parto humanizado. Vamos a repasar cuáles son las fases del proceso de nacimiento, a fin de también poder entender el resto de conceptos que vamos a ver en la presentación. El proceso de nacimiento se separa en 3 estadios, estadio 1, 2 y 3. El estadio 1 comprende la fase latente, que es desde el inicio de las contracciones hasta que se alcanzan los 4 centímetros de dilatación. Esta fase puede tomar hasta 12 horas en primípara y hasta 18 en multípara. El estadio 1 también comprende la fase activa de parto, que es desde que se alcanzan los 4 centímetros de dilatación hasta los 10. Aproximadamente se va a dilatar en primípara algo más de 1,2 centímetros la hora y en multípara por encima de 1,5 centímetros. El estadio 2 sería el descenso y la expulsión del bebé, que sería desde los 10 centímetros, que es la dilatación completa, hasta la salida del recién nacido. En primípara debe ser inferior a 2 horas y en multípara inferior a 1 hora. El estadio 3 comprende el alumbramiento, que es el nacimiento y la expulsión de la placenta. Tiene que tardar por debajo de 30 minutos. Entonces, ahora vamos a ver la definición de distocia de cervix en el proceso de nacimiento. Llamamos distocia de cervix cuando el cervix no muestra cambios en su dilatación o en su borramiento, a pesar de presentar una dinámica uterina regular, que veamos que son contracciones fuertes y que son contracciones que deberían estar ejerciendo unos cambios sobre el cervix. También es cuando la dilatación cervical es inferior a 0,5 o 1 centímetro en 4 horas, aunque está recomendado esperar 2 horas más y ver que haya tenido una dilatación inferior a 1 centímetro en esas 2 horas extras. Las causas que pueden dar lugar a una distocia de cervix o un estancamiento del progreso de parto son varias. Las más frecuentes es la disminución de la contractilidad uterina. Esto es porque haya una intensidad insuficiente o porque las contracciones no están coordinadas. Hay que determinarlo o bien mediante la palpación o con un monitor de forma externa o interna. Otra posible causa de la distocia de cervix es una desproporción entre la cabeza y la pelvis. Esto puede estar mediado por una mala posición de la cabeza en la pelvis o bien porque hay una disparidad entre el tamaño y el sitio por donde tiene que pasar. Esto es muy difícil de predecirlo antes del parto y hay que sospecharlo ante una superposición exagerada de los huesos del cráneo del bebé durante el nacimiento. Otra posible causa es el anillo de Bandt. Es que se obstruye el proceso de nacimiento debido a la formación de un anillo muscular grueso entre las partes superior e inferior del útero. Se puede diagnosticar al hacer la cesárea. Otra posible causa es la obesidad materna. Se relaciona con un periodo de dilatación más largo, así que también habría que pensar darle un poquito más de tiempo a esa mujer. A modo de idea, comentar que la anestesia epidural no parece influir en la duración de la fase de dilatación y afecta mínimamente a la expulsión. No debe ser negada a mujeres que la soliciten en base al posible aumento de la duración del parto. Otras posibles causas, pero ya de origen anatómico, es una malposición del útero, que tenga una malformación congénita, cicatrices o infecciones que hayan podido dejar ese tejido menos dilatable o tumoraciones. En España el método que utilizamos para la administración de oxitocina con más frecuencia es el método Cardiff. Se utilizan dosis crecientes en función del concepto dosis-respuesta. Se prepara una dilución de 500 ml de suero fisiológico con 5 unidades internacionales de oxitocina y se inicia en una miliunidad minuto. La respuesta la vamos a observar en 5 minutos aproximadamente y se alcanza una concentración estable en sangre en 20-30 minutos. Se emplea siempre la mínima dosis eficaz
y se dobla la dosis cada 20 minutos hasta las 8 miliunidades minuto y posteriormente de 2 en 2. La dosis máxima es 20 o 32 miliunidades minuto. El método más común de administración de oxitocina de forma pulsátil es la interrupción de la administración de la oxitocina al alcanzar los 5 centímetros de dilatación, con una nueva valoración en 2 horas, y si no ha habido cambio en la dilatación cervical, se reanuda la infusión. Han sido consultados en el Instituto Nacional de Estadística la tasa de cesáreas que tenemos en España para el año 2018, que es el último que hemos encontrado disponible. El número de partos normales han sido 259.547, que corresponde con un 76%, y para el número de partos por cesárea han sido 83.160, se corresponden con un 24% de cesárea. Todo esto es importante porque la Organización Mundial de la Salud considera que la práctica de la cesárea está justificada en torno al 10-15% de los nacimientos. Aproximadamente 1 de cada 5 nacimientos en el mundo ocurre por cesárea. Esto nos arroja una tasa del 21%, que está muy por encima. En España tenemos una medida de cesáreas que ronda el 24% en la sanidad pública y llega a rondar incluso el 35% en la sanidad privada. La cesárea es una de las prácticas quirúrgicas más frecuentes que es realizada en todo el mundo. Aunque puede salvar vidas, no debe realizarse si no responde a una necesidad médica real, porque se pone en riesgo la salud de la mamá y del recién nacido, además de sobrecargar los costes de los servicios sanitarios. Este trabajo se propone estudiar el manejo de las distancias de la dilatación cervical, en pro de comprobar si un manejo adecuado puede contribuir a disminuir el índice de cesárea. Objetivo de estudio. Pues como ya hemos adelantado, el objetivo sería determinar cuál es el manejo más eficaz cuando tiene lugar una detención de la dilatación del cervix, considerando como opciones el uso de la oxitocina sintética de forma continua o a impulso, el manejo expectante o la cesárea. Material y método. Se realizó una búsqueda sistemática en las siguientes bases de datos: Medline, PubMed, Cochrane y ScienceDirect. Los tipos de estudios seleccionados son retrospectivo, metaanálisis, cohorte y revisión sistemática. La limitación temporal fue desde 2013 a 2019 y los idiomas que se tuvieron en consideración fueron el inglés y el español. Como criterios de inclusión se tuvieron en consideración participantes con una gestación a término, que se encontraran en la fase activa del parto, que tuvieran una presentación de vértice con una gestación simple, que fueran nulíparas y con las membranas íntegras. Para seleccionar los artículos, tuvimos en cuenta artículos basados en el uso de oxitocina en la fase activa de parto, que incluyeran su dosis y manejo, y que se administrara de forma continua o a impulso, y también que estos artículos estuvieran indexados en revistas Q1, Q2. Por criterios de exclusión, tomamos la presentación de comorbilidades, o sea que la mamá tuviera diabetes, hipertensión o obesidad. Tomando en consideración todas estas premisas, fueron seleccionados 30 estudios. Los tipos de estudios fueron de revisión sistemática el 50%, que representan 6 estudios, randomizados controlados el 25%, que son 3 estudios, de cohorte el 17%, que son 2 estudios, y metaanálisis, 1 estudio o el 8%. Resultados. Comentar los resultados de un artículo de los seleccionados, que estudia la relación entre la medición del ángulo occipitoespinal fetal para definir el tipo de parto y el progreso. Tuvo un tamaño de muestra de 400 mujeres y establece que un ángulo superior o igual a 126 grados causa la detención de la dilatación durante la fase activa de parto. Arroja un valor predictivo positivo del 13,4% y un valor predictivo negativo del 84%. Tiene baja sensibilidad y especificidad como predictor del tipo de parto y el progreso. La inducción del parto está asociada con un riesgo de nacimiento por cesárea de más del doble. Esta asociación se mantiene significativa tras depurar riesgos maternos, características demográficas o complicaciones de la gestación, estimándose que contribuye a la tasa de cesárea en un 20% aproximadamente. Otros artículos señalan la validez del lactato de líquido amniótico como predictor de complicaciones materno-fetales en el parto. Existe diferencia estadísticamente significativa con valores de lactato entre 0 y 4,9 milimoles litro, asociados a mayor número de partos espontáneos.
a valores de 10 milimoles litro durante la primera etapa de parto, se demuestra una predicción de distocia cervical en un 64%. Oxitocina y detención de la dilatación. Uno de los artículos seleccionados con una muestra de 900 mujeres analiza los efectos y el coste de las diferentes alternativas de administración de oxitocina usadas en una progresión de parto anormal. La preparación a altas dosis y la administración pulsátil tiene menos riesgo de parto quirúrgico comparado con la infusión continua, aunque los costes son mayores. El uso de oxitocina de manera pulsátil durante la fase activa de parto puede mejorar los resultados obstétricos, pero tiene la desventaja de aumentar su duración desde la fase activa hasta el nacimiento. Se debe considerar cuidadosamente cuándo usar oxitocina en mujeres durante su fase activa de parto y emplearla solamente cuando sea necesario, ya que esto puede contribuir al riesgo de cesárea o hacer el parto más complicado. Uno de los estudios seleccionados observa una disminución de hasta un 39% en la macrosomía fetal, cuando la madre practica deporte de manera regular. Es un factor a tener en cuenta al incidir beneficiosamente en la desproporción cefalopélvica. Además, las gestantes multíparas tienen menor tasa de detención de la dilatación, por presentar a su favor varios factores, como son antecedentes de un parto, nacimiento a edad gestacional menor y amniorresis. Todo esto se relaciona con un parto más rápido. Por otra parte, la obesidad en gestantes ocasionó cambios significativos, especialmente en mujeres con un índice de masa corporal superior a 35, de las cuales solamente el 39% alcanzó la dilatación completa y el 69,6% terminó en cesárea. La inducción del parto en mujeres con una cesárea anterior en semana 37 a 40 se asocia también a un aumento del riesgo de fallo de inducción, que termina en una cesárea urgente. Además, está asociado respecto al manejo expectante a un pequeño incremento de la morbilidad a las 39 semanas, más ingresos en UCI neonatal a las semanas 37 y no hay un incremento importante de la morbilidad grave materna. Discusión. Los 30 artículos seleccionados para esta revisión bibliográfica son bastante dispares, pero todos ellos tienen una característica común, que es el manejo de la distocia cervical en gestantes a término. La distocia del trabajo de parto causa una importante morbimortalidad materna y perinatal, dado a su aparición frecuente en nuestro medio. En la práctica clínica puede ser muy difícil identificar cuál es la causa exacta de la detención de la dilatación, y se ha convertido en una de las principales causas de cesárea primaria, especialmente en madres primigestas, con una indicación en ocasiones un poco precoz y sin explorar otras vías de tratamiento menos agresivas. Para decidir la mejor opción terapéutica, hemos de tener en cuenta el estado general de la mujer y de su bebé, sus deseos y preferencias en la medida de lo posible, que exista una clara indicación médica para la aplicación de oxitocina o para practicar una cesárea, y que también los beneficios esperados superen a los posibles daños. La inducción con oxitocina únicamente debe realizarse después de una evaluación clínica exhaustiva que nos indique que no existe desproporción cefalopélvica. Este principio es importante para todas las gestantes, pero aún más crucial para las multíparas. Son necesarios más estudios con un tamaño de muestra mayor para demostrar qué tipo de administración de oxitocina resulta más eficaz, aunque los estudios consultados parecen sugerir que una infusión de oxitocina de forma pulsátil tiene mejores resultados materno-fetales. Además, son necesarios más estudios que tomen en consideración mujeres multíparas con detención de la dilatación, comparando los tiempos y la progresión. Comentar a su vez la importancia de instaurar planes de prevención desde atención primaria, donde se invite a las mujeres a realizar ejercicio físico e insistir en hábitos de vida saludables para incidir sobre los factores de riesgo. Bibliografía. A continuación, os dejo toda la bibliografía que ha sido empleada para esta revisión bibliográfica. Muchas gracias por vuestra atención.